Gracias al Señor por los tiempos y por los profetas que interpretan los tiempos. Llegó el tiempo y es ahora de comenzar a establecer el reino en una forma práctica, no solo para nosotros, sino como señal. Por muchos años la iglesia se convirtió en una predicadora de lo que es ideología. Diga ideología. ¿Ok? La ideología determina la forma de pensar y establece patrones de pensamiento que podrían traducirse en patrones de conducta. ¿Cuántos escucharon lo que es la ideología? La ideología es un bagaje. La ideología usted la puede sembrar en usted a través de leer, a través de pensar, a través de estudiar. Puede ir a coger una carrera universitaria para afirmar su ideología. Los que estudian, ¿verdad?, filosofía y cosas sociales. Pero eso se puede quedar en un diploma. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? O sea, aquí el jueves hubo una tremenda graduación, porque hubo un grupo de gente que adquirió un conocimiento, tomó una ideología de lo que es el reino y esta casa, pero para que eso sea funcional se supone que se transforme en cultura. La cultura es la forma práctica de demostrar la ideología. Nosotros tenemos que tener, además de una ideología de reino, una cultura de reino. Porque la forma práctica de llevar a cabo esto que estamos aprendiendo es participando y practicando una cultura. De nada nos sirve ser agentes de la CIA, llenos de ideología, pero avergonzarnos de lo que llevamos por dentro. Yo creo que llegó el tiempo de nosotros allá afuera, diga allá afuera, no vivamos, sino que allá afuera simplemente demostremos. El problema de la iglesia es que por mucho tiempo ha estado recibiendo ideología, ¿ok?, y no participando de la cultura del reino. El Señor nos delegó a nosotros, diga sus hijos, la autoridad para establecer sus diseños aquí en la tierra. La palabra hebrea para hijos es ben. ¿Sabes que ben, además de hijo, tiene otra traducción que se llama, que se define como constructor? O sea que además de ser hijo, por la genética de ser hijo, usted es un constructor, un edificador, un diseñador. ¿Cuántos saben que el padre es que no me gusta llamarlo así, ¿verdad?, porque por las referencias masónicas, pero es un diseñador, es un constructor y tiene una roca como base para ahí encima, a través de gente, profetas, apóstoles y de ahí para arriba, construir un diseño. Y en ese diseño están incluidos los que construyen, que son sus ben. ¿Me está siguiendo? Esto significa que nosotros somos edificadores juntamente con Cristo. Y lo que ha pasado es que la iglesia mucho tiempo se construyó solamente una ideología, sin practicar. Le voy a leer una frase, ¿verdad?, para empezar a hablar un poquito de lo que es el conflicto de la palabra en este tiempo, de la palabra del Señor. Esta persona dijo: el Papa falla cuando lo encararon con un juicio. Los concilios fallan,
pero mi conciencia está tranquila porque está sujeta a la palabra de Dios que no falla. Juan Calvino. ¿Ok? En una de sus primeras confrontaciones, después de haber pasado por unas crisis emocionales y religiosas, cuando se afirma en la palabra, puede decir delante de un juicio, prácticamente diciéndoselo en la cara: el Papa falla, los concilios fallan, mi conciencia está tranquila porque está sujeta a la palabra de Dios que no falla. Yo creo que llegó el tiempo de la iglesia de esa afirmación, porque llegó el tiempo de que usted confronte en su vida, en su familia y como nación el relativismo. Hemos hablado de eso aquí, ¿verdad? Relativismo es un pensamiento, una ideología, vamos a llamarle, donde si para ti algo es bueno, a nadie más le importa. ¿Me sigue? Yo puedo vivir de acuerdo a lo que yo sé, de acuerdo a lo que para mí sea bueno, y nadie se tiene que meter conmigo. Y el desarrollo de esta influencia mundial, ¿ok? En este momento histórico, es para que el relativismo no solamente esté en la sociedad preparándola para un gobierno mundial, sino también dentro de la iglesia. Pero ¿cuántos conocen aquí que la ideología del reino es su cultura y su cultura es impenetrable a las corrientes de este mundo? Por lo tanto, el relativismo no es aceptado dentro de la iglesia, de la eclesía. Y usted va a decir amén y va a decir aleluya, pero yo quiero decirle que usted tiene que estar en vigilancia para que esto no esté pasando en su casa. Así que llegó el tiempo de quitarle la autoridad al relativismo y poner en su lugar la autoridad de la palabra. Diga, de la palabra. Llegó el tiempo de usted de ser dirigido por un liderato profético espiritual, que usted pueda poner la confianza en ellos, porque el relativismo puede usar la Biblia, porque la Biblia sin revelación espiritual es un libro cualquiera. O Satanás en el desierto no la utilizó con el Señor. Él es el papá de los, no papá, el tío de los relativistas. Él no es papá de nada. Entonces, para ser entendidos en los tiempos, nosotros hemos estado enseñando que hay un proceso de cortes celestiales que Dios está revelando a través de profetas y maestros en esta temporada para que la iglesia se ubique y no sea afectada por las corrientes de pensamiento que están surgiendo dentro de la iglesia. Usted tiene que tener un encuentro con lo sobrenatural de Dios en medio de su casa y de la iglesia. Usted no puede seguir viviendo de lo que lee y de lo que quiere que pase. Usted tiene que estar viviendo ya por cosas que están sucediendo. Por eso aquí se testifica de las sanidades. Por eso aquí se observa cuando pasan cosas. El domingo pasado aquí hubo una atmósfera de nube. Y algunos la vieron sobre cada uno de ustedes, aquí dentro del edificio. Usted me mira, como quien dice, a lo mejor se escapó, se quemó un breaker. Pero aquí había una nube espiritual la semana pasada. ¿Ok? Y no era una nube de un balance. Porque eso ya no existe aquí. Hoy, la primera persona que llegó aquí de los técnicos
cuando entró aquí, encontró una atmósfera de unción. ¿Cuántos saben de lo que estamos hablando? Porque ese es vocabulario del reino. Eso no lo entienden los de afuera. Cuando yo digo eso, si lo digo en otra cultura, no se entiende, pero usted me entiende. Había una unción cuando él entró en este lugar. Y había una presencia de gloria. Y cuando mira aquí, a esta tarima, me parece que fue por aquí, había un rayo de luz como si hubiera un foco de esos encendido potentemente sobre aquí. Cuando él observa, él es el técnico que se encarga de eso, todos los sistemas estaban apagados. Y estaba en esta área que no hay luces, descendiendo del techo hacia la alfombra. La semana pasada una nube, hoy una luz. Falta la repartición del fuego. Usted tiene que creer en lo sobrenatural. Usted tiene que creer que hay unas cortes celestiales preparándose para guiar a la iglesia. Nosotros enseñamos aquí cosas raras para algunos, pero cosas bíblicas y que se están recibiendo en el Espíritu, no solamente aquí. Esto no es un invento de nosotros. Nosotros hemos enseñado aquí acerca del tabernáculo de Moisés y lo que eso representa para las personas, lo que eso representa para la iglesia, lo que eso representa para dirigir. Pero a la misma vez encontramos y vimos y hemos estado recibiendo que hay cortes celestiales alrededor de ese tabernáculo. Cuando usted mira el tabernáculo de Moisés, ¿se acuerdan? Eso ya se trajo aquí. Estoy mencionándolo para que vea en lo que nos estamos moviendo, en la dimensión y la esfera que Dios nos está llevando como eclesía local. Cada una de las 12 tribus están ubicadas alrededor, cada una en grupos de 3. Están alrededor de ese tabernáculo. Y cada una de esas tribus representa una dirección de una corte que está ubicada en esas posiciones alrededor, en los 4 puntos cardinales, no solo marcando los grupos, sino marcando los movimientos. Lo voy a decir porque aquí se ha hablado de eso y algún día usted va a tener que chocar con eso otra vez, si no lo ha escuchado hasta ahora. Los movimientos astrales, los movimientos celestiales que Dios puso desde el principio para marcar los tiempos. Puso el sol, puso la luna, puso los astros, o sea, las constelaciones, y el diablo. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de la usurpación del Raquía por el satanismo, por Satanás en los tiempos? Y cómo dejó ciega a la iglesia. ¿O porque usted se cree que a la gente le gusta más buscar en las cosas ocultas que en la iglesia? Porque la iglesia quedó tan apagada que no atrae ni a un muerto. ¿Me sigue? Entonces, el Señor ha puesto tipos a través de toda la Escritura. Pone naciones, ideologías nacionales, más que naciones. Porque no son territorios, son ideologías que componen unos territorios. ¿Ok? Entonces nosotros vemos, la Biblia nos habla de reinos. Y cuando nos pone algunos de esos reinos, los pone como tipo, para que nosotros nos dejemos llevar por lo que le aconteció, le acontece y le acontecerá, si es en el mundo espiritual, a esos reinos. Reino de Babilonia, el reino de Medo-Persa. Vamos a hablar de ese un poquito hoy. Grecia, Egipto, Roma. Son tipos que el Señor pone, que identifica sobre la tierra para que usted a nivel espiritual se pueda dejar dirigir. Porque Dios los pone con unas características
que los profetas pueden discernir y establecer vías, patrones terrenales para dirigir al pueblo de Dios en la tierra. Nosotros en esta temporada, por lo que hemos estado aprendiendo y mencionando, estamos bajo la tribu de Neftalí, que está al norte. Esas tribus tienen unas características posicionales, geográficas, que influyen, no estoy hablando de espiritismo ni de astrología, en las características de los movimientos de las temporadas de Dios. ¿Ok? Entonces el tipo dentro de eso tiene que ver con una familia de benjamitas que en este tiempo celebran una actividad o celebraron una actividad que marcaron y la Biblia es clara en que no se podía olvidar esa temporada. Por lo tanto, uno puede deducir que esa temporada es tipo de tiempos y cosas que suceden en el reino de Dios. Estamos hablando de Esther. Por eso le dije que iba a hablar de los medo-persas, porque los medos y los persas eran parte de la jurisdicción de un rey que tenía desde Cus hasta la India todo el territorio dominado, incluyendo dentro de ese territorio a los medos y a los persas. Eran posiblemente los territorios más grandes, porque eran los príncipes de esos territorios eran los más cercanos a él. Cuando él toma la decisión de votar a Basti con una patada, son paráfrasis, a quien consulta es a unos hombres que estaban cerca de él. Lo literal sería los que veían su rostro. Y esos dos le dijeron, lo que tienes que hacer es esto. Eran del consejo de Asuero. Porque trató, ¿cuántos conocen la historia? Asuero hizo una gran fiesta y trató de exhibir la belleza de la reina Basti. ¿Cuántos saben que ser bello trae sus beneficios? Eso es parte de una bendición. Un día de esto les digo. Pero trajeron a Esther, estrella. Trajeron a Esther, que también dice la Biblia, que era bella, que se veía bonita, pero le añaden como una cosa aparte, y de hermoso rostro. Cuando aparece este evento, ustedes lo conocen, se han leído el libro de Esther, marca un tiempo que es tipo de lo que estamos viviendo nosotros ahora. Si usted puede transferir proféticamente el libro de Esther a lo que está pasando ahora, hay unos personajes que son significativos para el tiempo que estamos viviendo. Y voy a dar un repaso del libro de Esther, no lo voy a leer, pero quiero mencionar los nombres de los personajes. Estamos como le dicen a esos exámenes en las clases de literatura, que usted se lee la historia y después le preguntan la fecha, los nombres de los personajes, las características de los personajes. Ese es el examen que estamos haciendo ahora. Estaba Amán, diga el malo. Estaba Mardoqueo, que era el tío de Esther y a la misma vez el papá, porque Mardoqueo adoptó, o sea que Esther era hija adoptiva, porque los papás de Esther habían muerto. ¿Ok? Y la familia yo no creo que haya sido él solo, ¿verdad? Porque lo menciona más que a él. Pero Mardoqueo me imagino que tenía otros hijos, que tenía esposa, y había adoptado a una sobrina que se había quedado sin los papás. Y esa gente, esa familia, había salido de la cautividad
de los que había sacado del tiempo de Nabucodonosor. ¿Cuántos me siguen? Entonces, a esa familia en esa temporada se fueron a vivir a Jerusalén. Y de Jerusalén habían pasado a la capital del reino de Asuero, que se llamaba Susana. Es para acordarme, Susa. Yo tengo que relacionar. Susa era la capital del reino de Asuero. Entonces, ¿qué pasó? En esta entretenida atmósfera histórica de clase de historia que le estoy dando para que despierte, lo que está pasando en esa temporada es que hubo un cambio de reina. ¿Cuántos saben que estamos en una temporada donde Dios está levantando su verdadera iglesia? ¿Cuántos saben que estamos en un tiempo donde lo que se va a levantar es la iglesia escogida por el rey? Y va a desechar lo que parecía bonito, pero no era lo que era. Y llegó este tiempo de una iglesia de rostro hermoso para manifestarse en las naciones. Y el libro de Esther representa esa comunidad que se mete en el gobierno para participar de las decisiones gubernamentales de una nación. En una forma legal, en una forma dirigida por el Espíritu, diga Mardoqueo, donde él la lleva, la introduce en el gobierno. Y no solo la tira allí, sino que la supervisa en ese lugar. Y en ese lugar ella adquiere una confianza con la gente de palacio. Desde que llega, los que la iban a preparar como reina, desde que ya entra a ese lugar, lo primero que pasa es que del palacio se le buscan 7 doncellas para que la preparen a ella. O sea que ella llega a ese lugar con la bendición que lo que había de Vasti en el conocimiento del palacio iba a ser trasladado. Estoy pensando lo que pasó. Tenía que ser trasladado a la mente de ella. ¿Cuántos saben que había que conocer la cultura? Moisés tuvo que conocer la cultura. José tuvo que conocer la cultura. Daniel tuvo que conocer la cultura. Pablo tuvo que conocer las culturas. Y a Vasti, que era casi una niña, se le enseña la cultura a través de 7 doncellas que habían vivido en el palacio. O sea, que cuando ella va delante del rey, no solamente va con su cara bonita, sino que llega impregnada de los perfumes que esas mujeres sabían que le gustaban al rey, porque eran las mismas que vestían a Vasti. Y llega allí, no solo con el traje negro que le gustaba al rey, podía ser verde, chatré. No me pregunten lo que quiere decir. Pero llega y pasa sin obstáculos religiosos, es lo que quiero decir. Yo no sé si usted me está como siguiendo aquí algo. Y ella entra al palacio y cuando el rey la ve, llega con todas las características por dentro de lo que Dios necesita y por fuera de lo que el rey quería ver. Y cuando ella llega, al rey le huele bien y se ve bien. ¿Ok? Ustedes conocen la historia. Entonces nosotros, desde la mitad de febrero hasta la mitad de marzo,
estamos en ese tiempo donde se supone que la Esther verdadera toque las puertas de palacio y sea recibida. Por eso yo creo que es un buen momento para lo que va a pasar el lunes. Porque vamos a ir a representar una cultura, no a gritar como los otros, ni a retar como los otros. Yo llegué aquí como para que sepan quién yo soy, me voy a quitar la mascarilla. Si usted va en la guagua de Ciudad de Salvación, se va a quedar a pie. ¿Me entiende lo que quiero decir? Lo que va a haber es una representación, porque la iglesia va a comenzar a verse en esta temporada como algo diferente. ¿Y sabes lo que le va a pasar a los gobiernos? Que tienen que bajar el cetro hacia la iglesia. Las peticiones de Esther fueron en momentos y tiempos exactos. No fue por pretensiones de ella. Fue por la dirección, diga la dirección de el Espíritu Santo. Fue por la dirección de su tío Mardoqueo, que le decía lo que tenía que hacer. De hecho, ella al principio como que se resiste. ¿Cuántos saben que la iglesia a veces le tiene miedo a las cosas que están pasando a su alrededor? Y tiene que venir el Espíritu Santo y decirle, ¿no será que para este tiempo? Y yo creo que para este tiempo, Esther se tiene que levantar. Y tiene un tiempo doble. Adar 1, el que lea entienda. Adar 1 tiene una preparación para que el siguiente Adar se cumpla. Usted tiene que empezar a hacer todo lo que tiene que hacer en esta temporada, en este ciclo, para que cuando venga el próximo ciclo que se repite, sea de victoria. ¿Qué va a pasar en el segundo ciclo? En este ciclo es la presentación de lo que es la iglesia y la van a respetar. En el siguiente ciclo, la horca de Amán. Y le estoy hablando de tiempos verdaderos. Así que prepárese para acontecimientos en estos próximos quincenas, donde Dios va a estar haciendo cosas sobrenaturales, donde el Espíritu del Señor va a estar interviniendo en las iglesias y haciendo que aparezcan como Esther. Diga ideología y diga con cultura. Dígalo, ideología con cultura. Tenía un revolú aquí con lo de la tribu de Neftalí. Todas las características que se supone que usted exhiba como iglesia en esta temporada. Pero lo que les voy a decir es simplemente que se prepare. Porque vienen tiempos donde el Señor va a levantar dentro de la iglesia cortes celestiales y hacer juicios dentro de la iglesia que se va a manifestar el poder ejecutivo afuera. Yo no sé si usted cogió esa, pero esa es súper importante. Dios se va a hacer juicios celestiales en la iglesia. Yo no iba a hablar de esto, pero se lo voy a soltar. Dios va a levantar en este tiempo dentro de la iglesia, va a levantar intercesión profética dimensional. Yo no sé si estoy profetizando y cuando lo recibí me parecía que sí. Llega este tiempo que es importante los grupos de intercesión. Porque en los grupos de intercesión se está hablando, diga hablando la atmósfera, se está hablando la atmósfera. Pero vienen unos trazos. Vienen unos momentos de dimensión. Vienen unos Sulam Hamashim,
unos portales que se van a abrir a través de la intercesión profética, pero de la intercesión profética dimensional, que no es lo que nosotros conocemos. Puede surgir en medio de una intercesión, pero en el reino van a surgir en diferentes lugares profetas dimensionales, que son los que van a estar frente al trono del Señor, de los que van a estar al frente del ¿cómo se llama? Donde está el juez y cuando te manda a que te acerques aparte, el estrado. Son intercesores proféticos donde van a ser acercados al estrado para una comunicación directa con el juez. Y de ahí van a salir órdenes ejecutivas. Escúchame, iglesia, llegó el tiempo donde las órdenes ejecutivas se están escribiendo y van a ser bajadas por los profetas de intercesión dimensionales. Ejemplos de profetas de intercesión. ¿Por qué yo le estoy hablando esto? Ejemplos de profetas de intercesión dimensionales. Moisés era un profeta de intercesión dimensional. ¿Qué requisito había? Haber estado cara a cara. Haber producido en él un epicaizo. ¿Ven por qué hay unas cosas que hay que ir hablando y no se pueden perder las clases? Yo les hablé a ustedes de lo que era el poder del alma, porque esa es su lucha. Pero después de esa lucha, usted tiene que conocer lo que está pasando en el reino y seguir para adelante, matando la carne todos los días y siguiendo para adelante. Y hay áreas que usted va a sobrepasar rápidamente para ayudar a otros, de asuntos de la carne. En los débiles busque ayuda, en los fuertes ayude a otros. Moisés era un profeta de intercesión dimensional. Él entró a la presencia de Dios y participó de un epicaizo que salió con él. ¿Cuántos saben que Moisés salió con una energía? Lo voy a decir así. Que nadie se le podía acercar ni mirar. La misma que había en el monte, diga la misma del monte. Yo no sé si usted está cogiendo esto. Y Moisés fue participante de eso. Cuando Dios le dice, métete en la peña y verás cuando yo pase. Cuando uno va al literal de eso, estuve leyendo unas cosas locas ahí. Lo que está diciendo es, párate en la roca, porque si te paras en la roca, yo puedo pasar a través de ti. ¿Quién entiende quién es la roca? ¿Quién entiende quién es el Espíritu? ¿Quién entiende lo que Dios quiere hacer con los epicaizos? Entonces Moisés fue traspasado por la presencia de Dios y salió de allí otro hombre, productor de milagros. Productor de milagros. Las dimensiones naturales no se podían detener frente a él, porque él conocía la mente de Dios y producía lo que Dios quería producir, y lo natural no era obstáculo para producir la mente de Dios. Diga, intercesión profética dimensional. Elías también tuvo un proceso de cueva, porque es una etapa y Dios te cualifica y te gradúa estoy hablándole a algunos. Y después que pasas esa etapa y te gradúas, entras en la otra dimensión. Moisés pasó la dimensión de Egipto y se graduó. Elías pasó la dimensión de Jezabel. Le mató a los profetas y dijo, ya yo acabé, me voy para la cueva. Pero en la cueva fue traspasado y salió de allí cubierto de picaizo, tan así que tenía un manto que abría ríos. Yo no sé si usted... Después de ahí, los acontecimientos en la vida de Elías fueron sobrenaturales.
y oyendo perfectamente la voz de Dios. Ya no peleando con Jezabel, sino matando, poniendo a quien matara a Jezabel. Ya no huyendo de Jezabel. Y levantando reyes y levantando sistemas, no solo en su nación local. Diga intercesión profética dimensional. José pasó por su pozo y tuvo que morir a su vestimenta. Y él y sus hermanos lo que veían era, como yo soy el 12 y ellos son 11, y yo vi que unas espigas se doblaban ante mí, pues son los hermanitos míos. Pero usted sabe una cosa, que Egipto en ese tiempo tenía 11 jurisprudencias. Y los que se iban a inclinar frente a José no eran sus hermanos, era la jurisprudencia de Egipto. Lo que pasa es que en ese momento se fundía la mente si él entendía eso. Y él vio las espigas doblarse ante él y el trigo, él manejarlo. Pablo en Éfeso pasó una experiencia que de ahí para adelante él empieza a escribir: nuestra lucha no es contra carne y sangre, esto es otra cosa. Y yo fui a un lugar que no me permiten escribir ni decir lo que vi. Estoy acelerando, cada cosa de esta tiene... Juan en Patmos pasó por lo mismo. Y salió de allí en otra dimensión. Y viene este tiempo donde Dios va a levantar en las naciones grupos, diga grupos, de profetas dimensionales que van a interceder y van a ser presentados en las naciones. Te voy a decir dos cosas que fue que vinieron en el mismo paquete y las quiero soltar. Hay 1000 interpretaciones, yo le voy a dar lo que yo vi. Me levanto por las mañanas todo esmoruzado y llego donde la pastora y le digo: espérate un momento, atiéndeme acá. Y ella está haciendo el desayuno o teniendo una lectura bíblica en un orden, ya usted sabe, con lápices de colores y todo organizado. Y le digo: mira esto. Los dos testigos en la plaza, Moisés y Elías. Es la intercesión profética dimensional, que después que Babilonia se cree que está muerta, resucita en la plaza, afuera, en las naciones. Y por ahí seguí sintiendo cosas. Y lo otro que vi es que el Señor le dijo a los discípulos en Joel y en el aposento alto que lo que estaba pasando era el derramamiento de su presencia para jóvenes, para viejos. Soñarán sueños, verán visiones. Hay un mover espiritual dentro de eso. Y le dijo que esas cosas iban a pasar. Diga antes de que el sol se convierta en tinieblas y la luna en sangre. Esto no está en ningún libro, pero se lo voy a decir aquí. Si lo dicen en otro lado, dicen como que lo oí en algún sitio, por favor no me citen. Roma representa el sol. Babilonia representa el sol. Y en este tiempo se está oscureciendo. Porque la religión se está acabando. Esa es una de las señales. Los musulmanes los representan la luna. Y va a venir un movimiento donde va a haber sangre de musulmanes. Donde el reino se va a levantar. Pero la señal va a ser que en los musulmanes hay un derramamiento mundial de sangre.
el sol en tinieblas y la luna en sangre, antes del gran día. Yo entiendo que estamos bien cerca del gran día. Posiblemente usted no tenga que preparar sus tataranietos, aunque esté vivo, porque no creo que lleguemos hasta allá. Van a pasar cosas sobrenaturales. Comienza a prepararse para eso, para ver ángeles. Dice que los ángeles son consiervos. Un siervo es un esclavo y la gente en la iglesia religiosa te quiere poner como que los esclavos tienen que estar todos desbaratados, pisoteados, porque son los esclavos. Pero mire, para esta temporada el esclavo es el que trabaja en cualquier corporación que tiene que ponchar de 8 a 4. Usted es un siervo. Y hay instrucciones en la palabra para que usted se comporte con los jefes, que en la Biblia le llama los amos, porque en esas 8 horas sí lo son. ¿Ok? Y está viniendo el tiempo donde los ángeles son consiervos, son ayudantes. Lo que pasa es que usted no puede ver los ángeles como siervos, como esclavos. Son consiervos. Van a estar ayudando cuando usted comienza a hacer la obra del reino. Va a tener los ángeles preparados para usted. No le va a tener que decir al Señor, préstame uno, porque ellos van a estar ahí. Pero donde ellos ven espíritu contristado, no se mueven. Y el espíritu en usted se contrista de muchas cosas. Le dije lo que no iba a decir. Moisés pasó la roca. Elías pasó la roca. Y luego los milagros. Ellos pasaron y aprendieron a vivir en un portal de tiempo. Yo creo que en ese tiempo del acercamiento de la iglesia al estrado, vamos a tener que estar utilizando el nombre del Señor para la guerra, Yahweh Sebaot. Cuando usted invoca uno de los nombres, invoca la presencia de ese carácter de Dios. Y yo creo que llegó el tiempo de que usted, cuando esté intercediendo, comience a interceder y a reclamar que se aparezca en esta nación Yahweh Sabaoth. Cuando usted invoca nombres, abre por... Ya lo dije. Cuando usted invoca un nombre, abre un portal de ese nombre. Cuando usted habla de demonios, abre portales de demonios. Cuando usted habla del Señor, abre el portal del Señor. Tenga cuidado con los nombres que usted menciona en esta temporada, porque le está abriendo portales posiblemente a los demonios sin usted darse cuenta. Comience a declarar que quien está en su casa es Jehová Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Que el que está en la casa es el guerrero de guerreros, es el poderoso de Israel, es el Dios de los cielos. Y va a estar organizando su casa, y todo lo que está presente que no se ha podido ir por generaciones, se va a comenzar a mover. Estamos bajo el acomodo espiritual de la tribu de Neftalí, al norte. Una de las características de esa tribu es la brillantez. Es que es gloria. Gloria en movimiento. Escúcheme. Es gloria en movimiento. Por eso usted va a ver en estos días que va a haber como un esplendor diferente en los danzores y en la alabanza. Movimientos gloriosos en la adoración en el santuario. Neftalí está saciado de favores. Rebosas de las bendiciones del Señor. Eres el dueño del occidente y del sur. Neftalí tiene buenas cualidades redentoras en cuanto a la comunicación.
Yo oí por ahí que los adoradores estaban bregando algo de comunicación con cánticos. Es tiempo de manifestar la identidad espiritual, la cultura del reino. Estamos en el mes de Adar, Adar 1. Escucha esto, la nota que hay aquí. Adar 2 es insertado en el calendario hebreo. Este es el momento de aniquilar totalmente al Amán de tu vida. Y un tiempo de celebración, de modo que puedas entrar en tu redención. Estamos preparando, léase el libro de Esther, pídele al Señor que le revele todos los misterios que hay ahí. Pero una de las cosas es el proceso de liberación completado. Hay mucha gente aquí pasando por procesos de liberación. Gente repitiendo procesos de liberación. Porque el Señor los está llevando a otra dimensión, pero se habían quedado estancados en una liberación que no profundizó. Y yo creo que este Adar 1 es un tiempo de preparación para que entres en el tiempo de la horca de Amán completamente liberado. Va a haber 3 banquetes. Y el banquete final es la muerte de Amán. Es un tiempo de negocios. Los negocios se van a dar rápidos. Ventas que se dan rápido. Transacciones que se dan rápido. Completar cosas que usted no había completado. El domingo pasado alguien vino y me dijo, mira, teníamos una situación con la venta de la casa. Y hasta que me decidí venderla en este tiempo, él no sabía lo que estaba haciendo en el tiempo que era, pero me dijo, pero decidí de momento venderla, y llegó una realtor y me dijo, ¿tú no vendes tu casa? Y yo le dije, pues sí, estoy decidiendo venderla. ¿Cuánto tú vas a pedir por ella? Y él le dijo, me parece que el número fue alrededor de 205,000. Y ella le dijo, pero ¿cómo tú vas a vender esa casa en 205,000? Déjame pedir 375,000. Y él quedó espantado. Cuando estuvo aquí el domingo, antes de llegar aquí, lo llamó la realtor, que tenía un cliente que el lunes, o sea, el lunes pasado, quería firmar por 350,000. Movimiento en los negocios, movimiento financiero, ideas de Dios para las finanzas. Oye, yo no había visto esto, ¿cómo se me ocurre? Entonces, de momento, en medio de toda esta bendición, usted ve que algo pasa con sus emociones. Las depresiones que ya no venían, de momento llegaron, la desesperanza apareció. Pero no fue que hubo un ataque, fue que hubo un movimiento de nivel de lo que estaba oculto. Movimientos de dimensiones de liberación. De momento usted dice, pero ven acá, esto otra vez. No es otra vez, es otro nivel. Que surgió desde abajo y subió para que lo acabes de exterminar. Porque el Señor no te va a dar todos los árboles, no te va a cortar todos los árboles para que los enemigos no te acaben, sino que te va a dar la guerra paulativamente para que vayas de victoria en victoria. Y llega el momento de la otra guerra, pero otra guerra con victoria asegurada, diga asegurada. Llega la dimensión de la victoria total. Lo que pasa es que estaba oculta y de momento surgió. Y tú dices, otra vez no, estos son los otros. Amén.